La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos amigos, nuevamente en nuestro curso, en nuestro programa, La Fe Cristiana, desarrollando ya el tema 39, la oración cristiana, la oración de los hijos de Dios, nuestro segundo programa hoy sobre este tema. Quienes nos seguían la semana pasada recordarán que decíamos que la oración es principalmente acción de Dios, que en el hombre siempre es respuesta. A Juan Pablo II le preguntaron una vez cómo era la oración del Papa, ¿no? ¿Cómo hace el Papa oración? En ese libro tan lindo, ¿no? Cruzando el umbral de la esperanza, esa entrevista que le hace Vittorio Messori, ¿no? Y el Papa dice que él reza como le inspira el Espíritu Santo, dice, ¿no? Pero vuelve a preguntarle al periodista, pero bueno, ¿cuáles son los temas? Y el Papa cuenta que él tiene como una especie, o tenía, una geografía de su oración. Decía, porque él iba recordando con la mente países, lugares, personas, situaciones, ¿no? Y que esa geografía le llevaba justamente a dar gracias, a pedir, a interceder, ¿no? El Papa Juan Pablo fue un hombre muy piadoso y muy rezador. En fin, ahora que es beato también le podemos pedir que nos ayude a nosotros a saber organizarnos y a saber tener nuestro tiempo para Dios, para alabarlo, para bendecirlo, para adorarlo, para pedirle, como decíamos en el programa de la semana pasada, qué importante que es organizarnos para estar con Dios. Pensemos que Él nos ha dado la existencia, pensemos que Él nos mantiene en el ser también, que vivimos porque es un regalo, la vida, ¿no? Y porque somos suyos, Entonces, ¿cómo nos vamos a administrar bien nuestro tiempo, este tiempo que es de Dios, dedicando especialmente un tiempo que sea para Él, ¿no? Para reconocerlo como quien es, nuestro Padre, para pedirle, para agradecerle. Así que, en fin, continuamos entonces con este punto número 3 del tema 39, que se llama expresiones o formas de oración. Entonces, atendiendo a los modos o formas de manifestarse de la oración, los autores suelen hacer algunas clasificaciones o distinciones. Entonces, por ejemplo, se habla de oración vocal y oración mental, de lo que hablaremos un poquito más adelante. Se habla de la oración pública, ¿no? Y la oración privada, personal. La oración cuando es predominantemente intelectual o reflexiva, discursiva, en cambio de una oración más afectiva, del corazón, que se deja llevar. Una oración reglada, siguiendo unas ciertas pautas, un cierto orden, ciertos parámetros, o una oración más espontánea. En fin, hay muchas maneras como de clasificar la oración, ¿no? También los autores intentan esbozar una graduación en la intensidad de la oración, ¿no? Como en la profundidad o en la cercanía, digamos, del hombre con Dios, hablando de una oración mental, una oración afectiva, una oración de quietud, contemplación, una oración unitiva. Bueno, el catecismo distingue, digamos, 3 maneras, ¿no? Que es la oración vocal, la meditación o la reflexión, el discurso, el pensamiento, ¿no? Y la oración de contemplación. Estas 3, digamos, se caracterizan por ser oraciones del corazón, porque también la oración vocal tiene que pasar por el corazón. Ya lo veremos con palabras de Santa Teresa de Jesús, ¿no? O sea, esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en la presencia de Dios hace que todas ellas, todos estos tiempos fuertes,
de la vida se conviertan en oración. No sé si lo leí bien, pero importante que meditemos, importante que manifestemos también oralmente con nuestra boca la alabanza, la acción de gracias y la petición, y ya veremos también lo que es la contemplación. Un análisis del texto evidencia por lo demás que el catecismo, al emplear esa terminología, no hace referencia a 3 grados de la vida de oración, sino más bien a 2 vías de oración, que son la oración vocal y la meditación, que es como, de hecho, lo vamos a tratar ahora a continuación. Entonces, ¿qué es oración vocal? Entonces, la palabra lo dice, ¿no? La que se dice con la boca, lo que se dice con la palabra. Pero evidentemente siempre la palabra va acompañada del recogimiento del corazón, ¿no? Entonces, por una parte, uno dialoga con el Señor, diciendo en voz alta aquellas oraciones, que también pasa por el corazón. Por eso dice el autor de esta obra que más conveniente sería llamar a la oración, a ver si lo encuentro por aquí, más que oración vocal, una oración que se expresa con algunas fórmulas, ¿no? Que nos han enseñado. Por ejemplo, el Padre Nuestro nos lo enseñó nada más ni nada menos que Jesucristo. Después encontramos otras muchas oraciones en las Sagradas Escrituras, o la tradición de la Iglesia ha sabido componer también preciosas oraciones. Entonces uno toma esas oraciones, esas fórmulas, aquí dice, de ahí que sea más exacto sostener que la oración vocal es la que se hace utilizando fórmulas preestablecidas, largas o cortas como las jaculatorias. Entonces, pero siempre es oración del corazón, siempre tratamos de poner la cabeza, el corazón, en fin, no es que decimos las cosas como un loro o decimos las cosas por decirlas nomás pensando en otra. Si esa devoción faltara, si uno no pusiera el corazón, si no hubiera conciencia de quién es aquel al que la oración se dirige, de qué es lo que se dice y a quién se dice, en expresión de Santa Teresa de Jesús, que dice, no se puede hablar probablemente de oración, aunque mucho menees los labios. O sea, aunque mucho muevas los labios, aunque mucho hables, ¿no? No podemos llamar oración a esto si vos estás pensando en cualquier cosa, si no sabes qué es lo que decís, ni a quién se lo decís, ni cómo lo decís. Bueno, la oración vocal juega un papel decisivo en la pedagogía de la plegaria, ¿no? Porque tanto los niños como los más grandes habitualmente comienzan su camino de oración, su piedad personal, a través de la oración vocal. De hecho, las primeras cosas que los chicos aprenden es, por ejemplo, hacer la señal de la cruz, que es la señal del cristiano, y después aprender a rezar al ángel de la guarda, o el Ave María, o el Padre Nuestro. O sea que siempre, digamos, con la oración vocal, el hombre comienza su itinerario, ¿no?, de oración. Ahora, no por eso es algo solo para infantes o solo algo para principiantes. Siempre la oración vocal es muy oportuna y muy bendecida y muy conveniente, y siempre también rezaremos, poniendo el corazón, por ejemplo, o sea, el rezo del rosario, esta oración tan recomendada por la Santísima Virgen y por el Magisterio y por los papas, ¿no? Este conjunto de rosas que es el rosario. A mí me gusta decir, cuando uno regala un ramo de rosas a una mujer, compra unas rosas frescas, unas rosas nuevas, unas rosas limpias. No sería de muy mal gusto regalarle a una mujer unas rosas marchitas, unas rosas viejas, unas rosas en mal estado. Es casi una afrenta, es mejor no regalar nada. Entonces nosotros cuando rezamos el rosario, que es también un ramillete, un conjunto de rosas, un ramo de rosas, también justamente tratamos de poner la cabeza, el corazón en cada Ave María, para que efectivamente cada Ave María sea eso, un conjunto de piropos, ¿no?, de jaculatorias, de cosas lindas que uno le dice a la Santísima Virgen. Entonces la oración vocal. Bueno, la meditación. Entonces meditar
significa aplicar el pensamiento a la consideración de una realidad o una idea con el deseo de conocerla y comprenderla con mayor hondura y perfección. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, voy a leer este texto del Evangelio y lo voy a meditar. Lo voy a meditar, quiere decir, bueno, ¿y yo cómo puedo vivir esto que leo en el Evangelio? ¿Cómo puedo imitar a Cristo en esta circunstancia? ¿Qué me está diciendo Dios a través de esta lectura de la Sagrada Biblia? Que, como decía San Agustín, la lectura de la Biblia es como cartas que nos escribe Dios a cada uno, personales, ¿no? Entonces, meditar quiere decir justamente hacer propio aquel texto o aquella idea que uno tiene, elaborándola con su inteligencia. En un cristiano, la meditación, a la que con frecuencia se designa también oración mental, implica orientar el pensamiento hacia Dios, tal y como se ha revelado a lo largo de la historia de Israel y definitiva y plenamente en Cristo. Por ejemplo, tiene bastante poco que ver con lo que es la meditación trascendental, ¿no? Que yo no soy muy conocedor, pero hay un documento de la Santa Sede que habla de la oración cristiana y otros tipos de oraciones, de cultos o ritos más bien orientales, en los cuales justamente buscan la unión con la nada, con el no ser, el alejamiento de la propia persona, y lo nuestro no es un alejamiento hacia la nada o al no ser o poner la mente en blanco. No, nuestra meditación es unirnos a Dios con la cabeza, pensando justamente algunos temas que tienen que ver con Él, con su voluntad, o temas que tienen que ver con nuestra vida, justamente orientada hacia el Señor. Esa es la meditación cristiana, no tiene nada que ver con la meditación trascendental. La meditación puede desarrollarse de forma espontánea, o sea, en muchos momentos del día podemos justamente elevar la mente y el corazón a Dios para dar gracias, para pensar. Muchos acontecimientos de la realidad cotidiana nos lleva justamente a pensar y a meditar. También uno puede dedicar un tiempo especial a la meditación, en una acción litúrgica o si no, en un rato de meditación, ya digo, en la habitación, en el jardín, en el living de la casa o frente a Jesús en el sagrario, ¿no? Como está esta foto aquí, vemos dos personas arrodilladas frente a Jesús que está en la custodia, allí Jesús sacramentado, ¿no? Siempre entonces la oración, volvemos a repetir, implica esfuerzo, ¿no? El deseo de profundizar en el conocimiento de Dios, de conocer y amar su voluntad, el deseo de mejorar en nuestra propia vida cristiana. Y en este sentido puede afirmarse que la meditación es sobre todo una búsqueda, ¿no? Una búsqueda. Como dice muy bien aquí el Catecismo, no se trata de buscar algo, sino de buscar a alguien, que es buscar a Cristo en la oración. Que además el Señor no se esconde. Quien busca a Cristo encuentra a Cristo, ¿no? Y quien encuentra a Cristo se enamora de Cristo, porque encontrándolo, justamente uno lo que hace es descubrir el amor que Él nos tiene, Y justamente el amor de Dios es lo que nos lleva a enamorarnos de Él, es nuestra respuesta. Entonces, lo que tiende la meditación cristiana no es ni primariamente a comprender algo, en última instancia a entender el modo de proceder y de manifestarse de Dios, sino a encontrarse con Él, y encontrándolo, identificarse con su voluntad y unirse a Él. Entonces hemos hablado oración vocal, meditación y oración contemplativa a continuación, que es el desarrollo de la experiencia cristiana, y en ella y con ella, el de la oración, conducen a una comunicación entre el creyente y Dios cada vez más continuada, cada vez más personal, cada vez más íntima, cada vez más profunda. En ese horizonte se sitúa la oración que califica el Catecismo de contemplativa, que es justamente fruto del crecimiento en la vivencia de la virtud teologal, de la fe y de la caridad, ¿no? En consecuencia, ese trato con Él se hace cada vez más directo, más familiar, más confiado, incluso más allá de las palabras y del pensamiento, ¿no? O sea, se llega
a un momento de intimidad tal como pueden estar contemplándose dos personas que se quieren. A mí me ayudó mucho a entender la oración contemplativa, algo que me pasó cuando era estudiante de Derecho y estaba cursando una de mis últimas materias, estaba haciendo Derecho Comercial, quiebras, ¿no? Estudiaba con un amigo, estudiábamos juntos, muchas horas al día, y a mi amigo le gustaba mucho que viniera a visitarlo la novia, que venía cerca de las 5 de la tarde. Y no es que se pusieran a conversar, porque él seguía estudiando conmigo, ¿no? La novia venía, se hacía un café, sentaba allí, hojeaba una revista, leía el diario, ¿no? Pero mi amigo se quedaba muy agradecido y muy contento justamente porque sabía que ella estaba allí, ¿no? Estaba allí. No había un diálogo en ese sentido, pero sí que había comunicación, en el sentido que ella estaba, ¿no? Ella estaba y él estaba muy feliz de que ella estuviera allá, ¿no? Entonces, a veces esa es la oración, ¿no? El estar frente al Señor de esta manera, sabiendo lo mucho que nos quiere, lo mucho que nos ha dado, sabiendo que somos suyos, sabiendo que todo lo que hemos podido hacer ha sido gracias a su amor, en fin, esa oración de contemplación, esa oración, esa comunicación también entre marido y mujer, que no hace falta palabras, que con una mirada se dicen todo, ¿no? Bueno, por allí va la oración de contemplación. ¿Y qué es esta oración? Se pregunta el catecismo y responde con palabras de Santa Teresa de Jesús, que dice, no es otra cosa sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. O sea que la oración de contemplación es justamente estar con alguien que uno ama, estar con Dios, ¿no? Estar con Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la expresión oración contemplativa, tal y como la emplea el Catecismo y otros muchos escritos anteriores y posteriores, remite pues a lo que cabe calificar como el ápice de la contemplación, es decir, el momento en el que por acción de la gracia el espíritu es conducido hasta el umbral de lo divino, trascendiendo toda otra realidad. Pero también, y más ampliamente, a un crecimiento vivo y sentido de la presencia de Dios y del deseo de una profunda comunión con Él. O sea que nos sentimos y nos sabemos amados por Dios, y justamente estamos compartiendo con Dios ese conocimiento y ese amor, a veces frente al sagrario, o ya digo, en cualquier lugar, estando con Él. Y ello sea en los tiempos dedicados especialmente a la oración, sea en el conjunto del existir. La oración está, en suma, llamada a envolver la entera persona, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, o sea que la oración debería empapar toda nuestra existencia, todo nuestro actuar, todo nuestro decir. Respecto de las condiciones y características de la oración, ¿no? Entonces, una primera característica, lo hemos dicho, es que siempre es oración del corazón. Siempre es oración del corazón, es algo afectivo, y por eso, digamos, ese recogimiento lo que lleva también es a tratar de luchar contra las distracciones, ¿no? En el diálogo con el Señor, en la conversación, en la meditación, en la oración vocal, ¿no? Como dejar de lado aquellas cosas que nos distraen, como también es de mala educación si uno está hablando con otro, ¿no? Que el otro esté, no sé, contestando un mensaje del teléfono, o mientras hablamos con él, contestando un correo electrónico en la computadora. O sea, uno lo que exige, y lógicamente, es, bueno, si estás hablando conmigo, dame bolilla a mí, no estés con el teléfono, no estés con la computadora, ¿no? Entonces, cuando hacemos oración, es lógico que si estamos hablando con el Señor, nos dediquemos a Él y no estemos trabajando o haciendo otra cosa. Eso no quita, te lo decía también en el programa pasado, que uno pueda convertir también esas distracciones en oración a veces, ¿no? O sea, porque los temas que nos vienen a la cabeza habitualmente son los temas que nos preocupan. Entonces, puede ser que esos temas nos podemos llevarlos a la oración para pedirle al Señor, ayúdame en este tema, me preocupa esta cuestión, este tema de esta enfermedad, de este familiar, o este problema económico, o lo que sea, o esta responsabilidad que tengo,
este plazo que tengo que cumplir y que no tengo tiempo. Bueno, esos temas también pueden ser motivo de oración. Bueno, otra característica, digamos, de la oración es que la nuestra es una oración llena de confianza y llena de amor. No es que nosotros hacemos oración como, no sé, el que paga un impuesto, porque si no pagamos el impuesto nos llega una multa, ¿no? Y si nos llega una multa, además puede ser después una sanción mucho mayor. Entonces, por temor, yo tengo una... No, nosotros lo hacemos por confianza y por amor. Y le pedimos también al Señor su ayuda y su favor en algunas cuestiones, pero también a veces le decimos, bueno, que se haga tu voluntad, si esto realmente es bueno para mi alma, si esto me conviene a mí, que se haga tu voluntad. Eso lo decimos con total confianza al Señor. Sin una confianza plena en Dios y en su amor, no habrá oración, al menos oración sincera y capaz de superar las pruebas y dificultades. Porque también efectivamente en la vida del cristiano muchas veces se presentan esas dificultades, esas cruces, esos problemas, ¿no? Y bueno, quizá esas cuestiones nos ayuden a hacer más oración, ¿no? Porque a veces el hombre, justamente cuando la vida se hace cuesta arriba, cuando uno se ha metido en una tormenta y el cielo se pone negro por los problemas, bueno, a veces hay muchas personas que solo acuden a Dios en esos momentos. Bueno, igual es muy bueno que acudan en esos momentos, peor sería que no acuden ni siquiera en esos momentos, ¿no? Pero bueno, lógicamente cuando algunos dicen, bueno, esto está ahora solamente en las manos de Dios, ¿no? Todo está y siempre en las manos de Dios, ¿no? Pero a veces queremos decir con ello que, bueno, que ya yo no puedo hacer nada. Ya hice todo lo posible por esta cuestión, pero es solo Dios el que puede intervenir, cambiarlo, modificarlo, en fin. Entonces, esta oración de diálogo a veces brota fácilmente, no siempre, pocas veces, ¿no? Pero bueno, a veces brota fácilmente, a veces está lleno de consuelo, llena de alegría, uno tiene ganas de rezar, a veces, en cambio, que es lo más frecuente, cuesta rezar, cuesta poner la cabeza, cuesta ponerse en la presencia de Dios, cuesta incluso quedarse quieto y sentarse, ¿no? Uno a veces está tan acelerado y lleva tanto ritmo que a uno le cuesta parar un momento, ¿no? Entonces, bueno, pero es importante que hagamos ese esfuerzo, ese sacrificio. A veces la oración puede ser más difícil, a veces incluso el mismo Dios permite que las almas pasen por un tiempo de desierto espiritual, ¿no? O sea, que sientan una sequedad, que les cuesta, que no tiene ganas, que no les es grato, que como que uno tira un balde en un aljibe, ¿no? Y en vez de sacar agua allí nomás, resulta que está muy profundo y muy hondo y uno tiene que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Bueno, a veces Dios permite que en las personas pasen por estas temporadas para probarlos en la fe, ¿no? Y habitualmente estas pruebas después, digamos, tienen también su recompensa, ¿no? O sea que Dios prueba en la fe y después dice, bueno, grande es tu fe, ¿no? Y que has sido fiel, y has rezado aún que no tenías ganas, aún que no tenías tiempo, aún que estabas muy seco, aún que estaba muy árido, aunque difícil, ¿no? Bien. Por eso, otra característica que tiene que tener la oración es la perseverancia. O sea, no solo rezamos cuando tenemos ganas, rezamos siempre, ¿no? Un día y otro, y otro, y otro, y otro. Estemos con ganas, estemos sin ganas, haga frío, haga calor, tengamos mucho trabajo, tengamos poco trabajo, tengamos mucho tiempo, tengamos poco tiempo. La perseverancia en la oración es importante, tanto como que sea continua, como también a veces en la petición. Cuando pedimos algo, a veces Dios no lo da inmediatamente. Dios quiere que manifestemos nuestra fe en la perseverancia en la petición. Esto quiere decir que, bueno, que pidamos una vez y otra vez y otra vez hasta que justamente nos diga, bueno, grande es tu fe, ¿no? Como aquella mujer cananea, ¿te acordás? Que va a buscar a Jesús porque tenía a su hija que sufría y el ataque de un demonio y insistió, los apóstoles la apartaron, Jesús le dice no está bien dar la comida de los hijos a los perros. Bueno, al final, ¿qué dice Jesús? Bueno, grande es tu fe, ¿no? Grande es tu fe, que sea
¿no? Eso es lo que quería el Señor, estaba probando. Entonces la razón de la oración no es la obtención de beneficios, ni de satisfacciones, sino fundamentalmente adorar y alabar a Dios, ¿no? Como cuando uno va a misa. Bueno, es que yo voy a misa cuando lo siento. Bueno, puede ser que una vez sientas ganas, pero fundamentalmente vos a misa vas a adorar a Dios, a alabar a Dios, a manifestarle con tu presencia que Él es tu Padre y que lo obedeces también con esta petición que Él nos ha hecho, de santificar la fiesta, ¿no? Por eso la oración no es solo una búsqueda del propio gusto, sino que fundamentalmente es honrar a Dios. Lo decíamos en el programa pasado, nuestra oración es trinitaria, porque tratamos al Padre, tratamos al Hijo, tratamos al Espíritu Santo, a cada una de las tres divinas personas. El cristiano que vive de fe se sabe invitado a tratar también a los ángeles y a los santos y a Santa María, evidentemente de un modo especial a Cristo, ¿no? El Verbo encarnado. Y siguiendo ese camino a reconocer la realidad de Dios Padre y su infinito amor y a entrar cada vez más hondamente en un trato confiado en Él. La oración cristiana es por eso y de modo eminente una oración filial, la oración de un hijo a su padre, que le pide. Y además es bueno que sea de un infante, de un niño. O sea, nosotros somos hijos, sino que hay hijos pequeños que necesitan de su padre. Bueno, me despido diciéndoles que a modo de bibliografía el catecismo se lo recomiendo vivamente, está maravilloso. Y después algunas lecturas complementarias como unas homilías de San José María o itinerarios de vida cristiana de Javier Echeverría o de José Luis Illanes, quien ha hecho este apunte, este resumen, Tratado de Teología Espiritual, o de Manuel Belda, Guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, se ha hecho la hora, así que me tengo que despedir y lo hago enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.